Buenas noches, hermanos y hermanas. Con este jueves vamos a finalizar todo el periodo de estudio bíblico sobre reflexionar sobre el tema de la familia cristiana, pero la familia en general. Y solamente recordarles que el domingo próximo vamos a reunirnos en el Colegio Bautista de San Salvador y a las 8:45 estamos convocados para la escuela bíblica dominical, las cuales siempre se van a tener, ¿verdad? Y de 8:45 a más o menos a 9:50, 10 de la mañana, de 10 a 10:30 va a ser el periodo de la consejería pastoral, para que a las 10:30 iniciemos nuestra celebración dominical dedicada a nuestro Dios. Y a las 12 aproximadamente vamos a tener el periodo del almuerzo, que sería entre 12 y 1:30. De 1:30 a 2:30 vamos a realizar una serie de actividades que podemos participar todos y todas, independientemente de la edad y de nuestra condición de salud también, porque no son actividades que requieren tanto esfuerzo físico. Así es que para fomentar la integración entre todos y todas, ahí vamos a tener una oración común para despedirnos después, ¿verdad? A esa hora, cuando se finalice los juegos, que serían de 1:30 a 2:30 los juegos. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te queremos agradecer porque has estado con nosotros, porque nos has acompañado también en nuestras diferentes actividades durante el día. Queremos pedirte tu bendición también muy especial para todos los hermanos y hermanas que se encuentran experimentando problemas de salud, para que tú les ayudes, los reconfortes, les animes y les sanes de acuerdo a tu voluntad. Igualmente te pedimos por las personas que han sido afectadas por toda esta tormenta que han ocurrido desde el fin de semana, para que tú también les puedas brindar el apoyo que tanto necesitan. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a reflexionar también sobre nuestra condición que tenemos como familia, para poder entonces ponernos a tu disposición y a tu servicio y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos eso. Amén. El texto que nos ocupa ahora es el mismo de la semana pasada, que estaría en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, los versículos del 18 al 23. Dice: le preguntó cierto hombre principal diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, al oírlo, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho, porque era muy rico. Este hombre era un hombre no muy común y corriente, porque las últimas palabras del texto nos dicen la condición económica. Y en esa época, como en esta época actual, ¿verdad?, a las personas que tienen una solvencia económica muy favorable, siempre se le llama así, ¿verdad?, ricos. Y por lo tanto, la riqueza le genera cierta influencia, cierta capacidad de incidir
de obtener cosas, de obtener favores también, y de obtener y de generar influencia sobre otros sectores. Una incidencia de una persona con una condición de pobreza no es la misma. En ningún momento histórico va a ser la misma. Ha sido la misma durante la historia de la humanidad. En este sentido, también otro elemento que decía yo el jueves pasado es que no se confunda con otro evangelio la misma historia, porque tiene intencionalidades diferentes, ¿verdad? Eso lo hemos hablado también en otras ocasiones. Este hombre no es joven, sino que es un hombre, no especifica la edad como en otro evangelio que se dice joven, pero entonces este hombre es una persona importante, va al encuentro de Jesús, busca a Jesús, llega donde Jesús está y llega con la intencionalidad de preguntarle o de hacerle la pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Uno puede inferir, puede suponer, puede inferir uno de que este hombre conoce algo de Jesús. Primero porque le dice maestro, pero primero mejor que todo, primero es porque lo llega a buscar. ¿Dónde está Jesús? Y segundo porque le dice maestro. En este sentido, reconoce de que Jesús tiene algo que enseñar y él tiene supuestamente algo que aprender. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le responde inmediatamente a lo de bueno y le dice que solamente Dios es bueno, nadie más es bueno. En este sentido, Jesús le responde también y le dice: conoce los mandamientos, ¿verdad? Y se los enumera. Y le dice este hombre: eso lo he hecho desde mi juventud. O sea, los conoce. Eso sí, uno puede inferir en el texto que los conoce. Conoce esos mandamientos. La pregunta es sobre qué tiene que hacer él, el hombre, para obtener la vida eterna. ¿Qué tiene que hacer el hombre para accesar, recibir, obtener la vida eterna? Se supone que esa es la intencionalidad de la visita del hombre, de el encuentro con Jesús. Se supone que es eso. Entonces, esta pregunta entonces es sumamente importante. Cuando uno la lee, es importante la pregunta. Es sumamente importante saber eso. ¿Cómo puedo hacer para obtener la vida eterna? Todos y todas en la actualidad también andamos en lo mismo. Todos tenemos necesidad de saber qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna. Todos ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Pero entonces hay una parte que, igualmente que este hombre, ¿verdad? Se suponía que ya sabía qué tenía que hacer para obtener la vida eterna. Entonces la pregunta es determinante a pesar del momento histórico que nos ha tocado vivir. Fue determinante saber la respuesta en aquella época, cuando se dan los acontecimientos del texto que hemos leído, pero también es determinante ahora, porque es eso la razón de ser de la iglesia, ¿verdad? En eso estamos todos y todas los que estamos en la iglesia, para obtener la vida eterna. Solo que hay algunos aspectos que me voy a referir más adelante. Entonces, pero todos vamos y queremos saber qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna. La pregunta entonces determinante es sumamente importante y es una pregunta que determina nuestra esperanza también y nuestra fe. La pregunta es muy importante. La pregunta no es vaga, irrelevante, es todo lo contrario. Tiene una determinación en nuestra vida cristiana actual, si sabemos responder a esa pregunta. Y más si sabemos vivir la respuesta de esa pregunta. En este sentido, la pregunta entonces determina nuestra esperanza
y determina también nuestra fe. Primero, porque uno debe de estar seguro que quiere obtener la vida eterna. O sea, toda persona, toda persona, todo cristiano, toda cristiana debe de estar seguro, segura que quiere obtener la vida eterna. Uno debe de estar seguro de eso, ¿verdad? Aquí no es una cuestión de semántica, por ejemplo, ¿verdad? Algunas personas yo he escuchado en otros sectores, en otros lugares, en otro tiempo, es que yo no me quiero condenar. Entonces, uno puede decir, ¿verdad? Esta persona es porque no se quiere condenar, o la cuestión, la idea esta de irse al infierno, no quiere sufrir, etcétera, etcétera. Y otro abordaje es visto desde otra perspectiva, ¿verdad? Es porque yo quiero estar con Dios, yo quiero estar en comunión con Dios, yo quiero salvarme porque quiero obtener vida eterna, quiero la vida eterna porque quiero disfrutar de la presencia de Dios, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces uno tiene que estar seguro de querer eso. Lo segundo es que uno debe tener claridad de quién es el dador de la vida eterna. Entonces uno tiene que estar, debe de tener claridad en eso. Uno debe de tener claridad quién es el que me puede brindar, le puede brindar a ustedes la vida eterna. Y la tercera cosa es que el obtener la vida eterna tiene implicaciones. Yo obtengo el acceso a la vida eterna desde ya, no desde el futuro, cuando después que Jesús venga, etcétera, etcétera. Eso viene en otra etapa, pero el obtener la vida eterna es hoy. Es en el momento cuando hicimos el compromiso, ¿verdad?, con Jesús. Eso se dio ahí el inicio. Porque la vida eterna no me la dan por pausas, ¿verdad? O por cuotas. Es como lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un canto que, por ejemplo, dice, lléname, lléname. O sea, uno tiene el Espíritu o no lo tiene, pero no se lo dan por... Dios nunca te lo va a dar por onzas o por litros, por medida, ¿verdad? ¿No? Uno lo tiene o no lo tiene, el Espíritu. Entonces, la pregunta que hace este hombre, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Esas son eso ya lo hicimos nosotros y nosotras sí ya hicimos el compromiso con Jesús. Eso ya está, ¿verdad? Entonces, cuando uno está consciente de estos tres aspectos, que debe estar seguro que quiere hacer eso, uno tiene que estar seguro de eso. Puede resultar un poco ridículo lo que estoy diciendo o trivial, ¿verdad? Pero no. Porque uno puede perderse en el objetivo. Uno debe estar seguro de que quiere eso. Si uno quiere la vida eterna, entonces uno debe tener claridad quién es el dador de la vida eterna, para no andarlo pidiendo o buscando a través de un pastor, de un misionero, de un profeta. Pablo no me da la vida eterna, el apóstol Pablo. El apóstol Pedro no me da la vida eterna. Santiago no me da la vida eterna. Juan no me da la vida eterna. Uno debe tener claridad quién es el dador de la vida eterna, pero tampoco me la da un sacerdote, ni una monja, ni un pastor, ni un misionero me da la vida eterna en la actualidad. Entonces uno tiene que tener claridad en eso. Y lo tercero es que el obtener la vida eterna tiene implicaciones. Cuando yo hago el compromiso, cuando usted hizo el compromiso con Jesús, inicia todo un proceso. Cuando eso inicia, la conversión tiene implicaciones en nuestro sentido. Dicho de otra manera, eso tiene una implicación práctica, evidencial, testimonial. Es evidente, pues, el cambio.
Cuando uno está consciente entonces de estos tres aspectos que acabo de mencionar, entonces uno orienta su vida con Dios. O sea, la vida de uno está orientada por Dios y para Dios. Dedicar la vida a Dios no solo es para sacerdotes, monjas, pastores o misioneros. No es eso. Dedicar la vida a Dios es para cualquier persona que hizo un compromiso con Jesús, que hizo un compromiso con Dios. O sea, todo integrante de una comunidad cristiana, todo miembro de una iglesia cristiana, deberá dedicar su vida a Dios. Porque uno no fragmenta la vida. Y esta parte le toca a mi familia, esta otra parte de mi vida le toca a Dios. Uno no hace eso. Dedicar la vida a Dios entonces no solo es de determinadas personas. Uno no dedica la vida por ser pastor. O sea, sí lo hace, sí lo tiene que hacer, pero por haber hecho el compromiso con Dios. Entonces, dedicar la vida a Dios, tradicionalmente se ha dicho, es que es pastor, ¿verdad? Es sacerdote, es monja, es misionero. Entonces ellos dedicaron la vida a Dios. No. Ese es un nivel, ese es un aspecto nada más. Dedicar la vida a Dios nos corresponde a toda aquella persona que ha hecho un compromiso de fe con Jesucristo, con Dios. Entonces la vida de uno es dedicada a Él. Eso está en la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento, dedicar la vida a Dios no es para unas personas determinadas. Es para toda aquella persona que quiere obtener la vida eterna. Dedicar la vida a Dios es para todo miembro de iglesia, para toda persona, pero más que eso es para toda aquella persona que hizo su profesión de fe, su compromiso con Jesucristo, con Dios, de cambiar, de aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces le dedica la vida. Eso. Entonces es para toda persona que asumió o asumirá un compromiso con Jesús de Nazaret. Dedicar la vida a Dios significará también que todo lo que hagamos, todos los días de nuestra vida, haremos la voluntad de Dios. No cuando quiera, no cuando me da la gana, no cuando se me ocurra. Por eso es que la vida es dedicada. Entonces yo decía algo el jueves pasado. ¿Qué lugar ocupa Dios en nosotros? Porque cuando asumimos el compromiso con Jesús, lo instalamos como Señor de una parte de mi vida. No, Señor de mi vida, Salvador de mi vida, porque tampoco me salva una parte. Entonces, eso es como cuando antes decían de ir a pedir la mano de la novia, ¿verdad? Para casarse y todo eso. Nadie pedía la mano, pues esa era una cuestión cultural, representativa, simbólica, ¿verdad? Porque uno cuando pedía es que la pedía toda, completa, ¿verdad? No pedía solo la mano, entonces la pedía completamente. Es esto más o menos lo mismo, ¿verdad? Cuando uno hace el compromiso con Jesús, se entrega todo. Uno no se entrega por parte, ¿verdad? Ahora solo quiero entregarle a Dios mis debilidades. No, tienes que entregarle también tus talentos, tus fortalezas, tus capacidades, tus habilidades. Pero también uno le confiesa los pecados, las limitaciones, uno se las confiesa a Jesús y le pide perdón por eso, y por eso lo asume como Señor y Salvador
de la vida. Entonces, dedicar la vida a Dios significará que todo lo que hagamos, todos los días de nuestra vida, van a ser caracterizados por hacer la voluntad de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque entonces, repito, yo hacía esa pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios en nosotros? ¿Acaso Dios es yo decía eso la semana pasada, un accesorio? Si lo tenemos a Dios como accesorio, sí hay que revisarnos eso, ¿verdad? Definitivamente. Lo podemos hablar después, ¿verdad? Porque Dios no, a Dios no se le acepta como un accesorio, como un adorno, ¿verdad? Se le acepta a Jesús como Señor. Y si Él es el Señor de mi vida, ¿qué tengo que hacer? Lo que ya sabemos, ¿verdad? Obedecer. A fulano, no. A Jesús hay que obedecer. ¿Y eso cuál es el problema de hacer eso? No es ningún problema. Conceptualmente hablando, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque Jesús es bueno. Porque Dios es bueno. Porque nada de lo que Él me va a decir que haga va a ir en contra de mi bienestar. Y ni del bienestar de los demás. Jamás. Porque Dios es bueno. Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? Si podemos responder qué lugar ocupa Dios en nosotros. Y esa pregunta también la dejé para que yo esperaría que ya la respondieran para ustedes, ¿verdad? Porque entonces dejo otras dos, mejor dicho. ¿Quién es Dios para nosotros entonces? Si Dios es mi accesorio, ¿quién es Dios? Si Dios es el Señor, es el Dios de mi vida, a quien yo le he dedicado mi vida, le dedico mi vida y le dedicaré todos los días de mi vida. Eso se me acaba de ocurrir algo. Por ejemplo, cuando se expresa de que vamos a dedicar la vida a Dios, la gente quizás tiene la imagen aquella monástica, ¿verdad? De que vamos a quedarnos encerrados orando, leyendo la Biblia, orando, ayunando, leyendo la Biblia, orando. No, ¿verdad? No me refiero a eso. Me refiero a que todos los trabajos seculares que podamos tener están dedicados a Dios, ¿o no? Cuando uno le dedica la vida a Dios, es toda la vida. Todo lo que uno es, se lo dedica a Dios. Ya he dicho, por ejemplo, que hemos confesado todos los pecados, ¿verdad? Porque de aquí nadie se salva que nunca ha pecado. Hemos confesado eso, le hemos pedido perdón y también entonces lo hemos asumido, aceptado como nuestro Señor, pero también como nuestro Salvador de la vida. Ahora bien, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Es Dios un accesorio, un adorno, o Dios es nuestra vida? Cada respuesta tiene implicaciones sobre lo que uno cree, qué es lo que uno cree, pero también tiene implicaciones de lo que uno hace y de lo que uno hará en el futuro inmediato. Cuando decidimos que Dios es nuestra vida, eso significará entonces de que le hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Cuando decidimos entonces que Dios es nuestra vida, significará que Dios va a influenciarnos, inspirarnos, animarnos a hacer su voluntad. ¿Cuál es el problema de eso? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué es que nos cuesta o nos debería de imaginariamente pensar uno de que, es que la voluntad de Dios cuesta? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo ridículo, ¿verdad?
Si Dios dice, amarás a tu prójimo como a uno mismo, ¿qué cuesta eso? ¿Nos cuesta amarnos a nosotros mismos? ¿O no nos cuesta amarnos a nosotros mismos? ¿Cuál es el problema entonces? Como no nos cuesta amarnos a nosotros mismos, cuidarnos, respetarnos. Si no nos cuesta eso, no nos costaría respetar al prójimo. No nos costaría ser amable con el prójimo. Ser cariñoso con los familiares, con los cónyuges, con los hijos, con las hijas, con los primos, los tíos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Si uno es capaz de amarse a uno mismo, es capaz de amar a otro. Entonces, ¿qué es difícil eso? Es sumamente difícil porque en determinadas ocasiones, más cuando estamos hablando de dinero o propiedades, porque he conocido, ¿verdad?, casos de que familias se han roto, se rompieron precisamente por el dinero. Y no es por gusto que he sacado el texto, el otro, donde dice, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, y por ejemplo, que para mí son bien complementarios los dos textos. Ustedes también han de conocer casos donde hay hermanos que dejan de hablarse, ¿verdad? Hay hijos que han insultado a progenitores, papá o mamá, ¿verdad?, cuando no le dan lo que quieren ellos tener. Y a cuenta de qué le tienen que dar, ¿verdad? Y cuando confundimos ese tipo de cosas, la familia se rompe por el dinero, por las posesiones, por las propiedades. Entran en una batalla terrible de que a veces yo las puedo comparar, ¿verdad?, como cuando dos países se van a la guerra solo por el visto, por el dinero, y entonces hacen una serie de cosas para poder dejar sin nada al otro, al prójimo. Cuando decidimos que Dios es nuestra vida, eso significará de que Dios nos va a inspirar, a animar, nos va a influenciar para que podamos hacer su voluntad. Porque hacer su voluntad es complejo, es sumamente complejo, y más cuando no tenemos la capacidad, ni la gana, ni la voluntad de convertirnos. Cuando no queremos convertirnos, ahí surge lo difícil. Cuando no estamos convencidos de quién es Dios, no estamos convencidos también ni seguros de que si realmente queremos la vida eterna, pues. Entonces, cuando decidimos dedicar nuestra vida a Dios, eso también significará que todo cuanto hagamos con familiares, con hermanos de la iglesia, cuando decidimos dedicar nuestra vida a Dios, eso significará que todo cuanto hagamos con compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, estará inspirado en la voluntad de Dios. Todos los días. Y no pensemos que yo estoy hablando de ser santos, así como popularmente se dice. No, es de agarrar entonces el Evangelio, pero sobre todo a Jesús y a Dios con respeto, ¿verdad?, con lo que son, porque con eso no se juega. Ni que me voy a escapar, ¿verdad?, y entonces me voy a ir, así como se dice tradicionalmente, me voy a ir al mundo a pecar y luego voy a venir a arrepentirme.
¿Ustedes están seguros de que Dios va a aceptar eso? ¿Verdad? Si están seguros de eso, me gustaría saber cómo es que están seguros de eso, no ahorita, ¿verdad? Pero en personal, presencialmente me explica. Entonces, cuando decidimos dedicar nuestra vida a Dios, eso significará que todo cuanto hagamos, las 24 horas del día, todos los días del año, de cada año que nos tocará vivir, va a estar inspirado en la voluntad de Dios. Va a ser con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Todo cuanto hagamos con familiares, vecinos, hermanos de la iglesia, todo cuanto hagamos con compañeros de estudio, de trabajo, con los cónyuges, los hermanos, los hijos, los novios, las novias, ¿verdad? Todo lo cuanto hagamos todos los días va a estar caracterizado, inspirado por hacer la voluntad de Dios. Este hombre que llega donde Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Para obtener la vida eterna. ¿Qué debo de hacer? Y entonces Jesús le responde, pero no le gustó la respuesta al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no le gustó? Dedicar nuestra vida a Dios significará también que todo cuanto hagamos con nuestros familiares estará inspirado también por la voluntad de Dios. Hago énfasis en los familiares porque, como nos conocen, ¿verdad? Saben cómo somos. Por ejemplo, nuestros familiares saben si nosotros fingimos, si no somos honestos, si somos sinceros. Nuestros familiares saben si somos consecuentes con nuestra fe, si somos honestos con nuestra fe. Nuestros familiares saben eso perfectamente. Si la actitud nuestra en una iglesia es de una manera y en el hogar es de otra manera, los familiares lo saben. Y a veces hay familiares, hay familias que hasta nos dicen eso y lo critican. Dedicar nuestra vida a Dios significará entonces también que todo cuanto hagamos es un testimonio que le damos a cualquier persona con la que estemos. Testimoniamos del Dios en el que creemos y al que representamos en ese momento determinado. O sea, si nuestro actuar es honesto, sincero, transparente, justo, la gente que nos ve va a pensar entonces que ese Dios es así. Pero si nuestro actuar es todo lo contrario, la gente entonces va a decir: no, hombre, para Dios entonces hay que saber cómo le está enseñando a este, ¿verdad? ¿Por qué el hombre se fue triste con la respuesta de Jesús? ¿Por qué? ¿No quería saber la respuesta, pues? ¿O no era eso lo que quería saber? Quería que lo reafirmara Jesús. A veces me da la impresión esa. Yo supongo que parte de eso ha de ser, porque la primera parte de la respuesta de Jesús, él dice: no, todo eso yo lo he hecho, de los mandamientos, todo eso lo he hecho desde que era joven, siempre lo he hecho. ¿Será cierto? Por la respuesta, por la actitud del hombre que se va triste, entonces yo cuestionaría eso. Posiblemente él supone que hace la voluntad de Dios, pero realmente no la hace, porque no estaba dispuesto a renunciar su riqueza. Y es que es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha costado eso. Pero lo que denota, lo que da a entender el hombre con su actitud es el tipo de Dios en el que cree, que no es el Dios de la Biblia.
porque según él puede tener posesiones y las posesiones están sobre el Dios en el que cree. El problema no es en sí eso. El problema es la ubicación de las cosas. Y el problema es de la ubicación de las cosas es lo que denota es que este hombre, ¿en quién tenía depositada su vida? ¿En Dios o en la riqueza? Porque no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza. Porque él dijo que había cumplido con los mandamientos. ¿Será cierto? Porque su vida estaba en su riqueza, no en los mandamientos. Su vida estaba al servicio de su riqueza y no en Dios. Si se fijan. Entonces dice el versículo 23. Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho porque era muy rico. Entonces él quería irse con las riquezas a obtener la vida eterna. Se quería ir con las cosas, quizá, ¿verdad? Cuando nos encontramos con Jesús y nos comprometemos con Jesús, es que decidimos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Fíjense que eso es muy recurrente en el Evangelio. Solo hay un Evangelio, ¿verdad? En 4 perspectivas. Una de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Jesús desarrolló su ministerio y estos 4 deciden escribirlo y contar, ¿verdad? Desde su perspectiva. Por eso es que dice según Lucas, según Marcos, según Juan, según Mateo, porque es la perspectiva de ellos. Y tiene intencionalidades cada libro, tiene intencionalidades, tiene propósitos, tiene objetivos, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontramos con Jesús en un momento determinado de nuestra vida, nos encontramos con Jesús y asumimos conciencia de eso. Algunas personas van a la iglesia y después de un tiempo entonces toman la decisión de hacer un compromiso con Jesús. Y entonces ahí están asumiendo que hacer la voluntad de Dios en la vida de uno o de la persona que asume el compromiso. Ahí es cuando poco a poco vamos abandonando nuestra antigua forma de vivir. Hay algunas transformaciones que son radicales, casi instantáneas, y hay otras que cuestan un poco, ¿verdad?, de tiempo, pero no toda la vida tampoco, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios es ya. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios, porque precisamente para eso asumió el compromiso. Cuando acepta eso, entonces el ofrecimiento es la vida eterna, el perdón de pecados y accesar a la vida eterna. Sí, pero lo que me corresponde a mí entonces hacer es hacer la voluntad de Dios día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Cuando uno hace eso, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que su forma de ver la vida cambia. Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque uno se convierte a Dios, se convierte a Jesús. Entonces uno aprende a conocer este Jesús y empieza a sacar sus valores y a
introyectar, aprender, conocer y aprender y vivir los valores del reino de Dios. Entonces, esas son las implicaciones de las que yo hablaba del punto número 3, cuando dice el obtener la vida eterna tiene implicaciones. Uno no obtiene la vida eterna, el perdón de pecados, y uno no tiene que hacer nada. ¿Cómo no? Uno debe de dar testimonio del cambio. Tiene que evidenciar de que uno es otra persona. Dicho de otra manera, como lo dice Juan, nacer de nuevo. Eso es que no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Obtener la vida eterna y ser el pendenciero de antes, no puede, no se puede, no existe eso, pues, ¿verdad? Si antes era injusto, ahora tengo que ser justo, pero no según mi justicia, sino que la justicia de Dios, el valor de justicia mío, no, de Dios. ¿Y dónde lo puedo ver eso? En la Biblia lo podemos estudiar eso. Nuestra forma de amar cambia. Debe de cambiar, tiene que cambiar, cambia en la medida cuando uno se encuentra con Jesús. Porque a uno ya no ama como le dice la sociedad o el sistema, ¿verdad? Lo mío es mío y lo tuyo también es mío, ¿verdad? No, ese es el sistema. Según el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios es distinto, porque Dios ama diferente. En este sentido, entonces, cuando uno asume ese compromiso y hace la voluntad de Dios, eso significa que el primer círculo con lo que lo evidencia es con la familia. Si yo sigo siendo el abusador como papá, como miembro de una familia, y soy un abusador antes de convertirme y después hago el compromiso con Jesús, ya no soy abusador. No, pero es que me cuesta. Entonces, hay que revisar eso. Porque uno tiene que cambiar sí o sí tiene que cambiar. Porque uno no puede ser el mismo pendenciero de antes. Porque uno no puede seguir siendo el mismo injusto de antes. Uno no puede seguir siendo el mismo pecador de antes. Porque entonces, ¿cuál es la vida nueva que tiene uno? ¿Cuál es el nacer de nuevo que tiene uno? Hay un dicho popular en El Salvador: piensa mal y acertarás. No. Ya convertido, no. Precisamente ese es un cambio que debe de existir. Por ejemplo, hay otro dicho que dicen: al tonto ni Dios lo quiere. Y eso es aplicado, ese dicho popular de El Salvador. Es aplicado para momentos de corrupción, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que en lugares de trabajo agarran papel y se lo llevan, ¿verdad? O lapiceros y se lo llevan, o llegan a imprimir libros a las instituciones, a las empresas, libros personales, pues, ¿verdad? Los libros institucionales sí, por supuesto, pues, pero yo me refiero a los personales. Eso no puede ser, pues. O sea, son cosas tan pequeñitas, triviales, ¿verdad? Pero ahí está la trampa también. ¿Por qué? Porque cuando uno decide asumir el compromiso con Jesús y asumirlo como Señor y Salvador de nuestra vida, es dedicar nuestra vida a ese Señor y Salvador. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús y nos comprometemos con Él, es que decidimos hacer su voluntad. ¿Cuándo? Siempre. Decidimos hacer su voluntad
siempre en nuestra vida. Ahí es cuando entonces abandonamos nuestra antigua forma de vivir y vamos renaciendo a una nueva vida con Dios y con Jesús. Y los primeros que deben de saber evidenciar, recibir ese cambio de nosotros es la familia. Entonces por eso ponía el ejemplo ese, ¿verdad? De que si yo he sido un gruñón, un prepotente, ácido, amargo, ¿verdad? Ya no puedo ser igual. Porque eso ¿qué significaría? Que significaría de que yo no me he convertido a Jesús, no me he convertido a Dios, de que entonces Jesús no es Señor de mi vida. Esas son las implicaciones entonces de eso. Son implicaciones éticas, prácticas, existenciales, no solamente conceptuales, ¿verdad? Porque a veces sabemos eso, pero la vida sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es el Dios en el que creemos? ¿Cuál es el Jesús en el que creemos? Hacer esto es como obtener la vida eterna. La pregunta del hombre es muy importante, muy determinante de nuestra esperanza y de nuestra fe. Porque determinan eso. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Hacer la voluntad de Dios después del compromiso, ¿verdad? Después de lo que hemos hecho ya con Jesús y aceptarlo y todo, entonces es hacer la voluntad de Dios. ¿En la vida de mi familia? No, en mi vida. La familia lo que va a ver, lo que va a recibir, lo que va a experimentar es el cambio mío. Y entonces van a decir, mira, ¿y a este qué le pasa? ¿Por qué? Porque antes era así y ahora sí. Cambios positivos, por supuesto. Hacer esto nos ayudaría entonces enormemente a fortalecer nuestra familia. Evidenciar, demostrar, testimoniar con mi vida quién es Jesús, quién es Dios para mí. Eso ayudaría a fortalecer a nuestra familia. O sea, la responsabilidad es mía, de cada uno de los integrantes de la familia. Si todos van a la iglesia, todos son eso, responsables de eso. Todos. Pero esto solo los progenitores lo hacen. No. Todos. Hasta los niños. Aquí los niños no quedan marginados en esto. Claro, por supuesto, ¿verdad? Los progenitores somos los más con la mayor carga de responsabilidad. Eso sí. Pero los hijos sí son sumamente responsables también de construir juntos familias fortalecidas. Familias fortalecidas en la fe y en la esperanza en el Dios de la Biblia. En Jesús, que es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Pero también Jesús es nuestro Señor y Salvador de nuestra familia. Entonces, también en los lugares de trabajo uno tiene que hacer eso. En los lugares de estudio uno no tiene que avergonzarse por eso, ¿verdad? Si te avergüenzas de que la gente sepa que vas a la iglesia, en que Dios creemos, ¿verdad?
Es un adorno. Es un adorno que me lo pongo los domingos nada más. Es un accesorio que solamente lo utilizo como algo pasajero, ¿verdad? O cuando lo necesito. Porque también tenemos eso. Hay gente que tiene eso, de que tiene una concepción de Dios muy utilitaria. Solo cuando le representa la utilidad, le pide a Dios. Entonces, conocer ese tipo de cosas nos ayudaría a tener una vida más plena, más tranquila, más llena de paz, más llena de fortaleza, más llena de sabiduría. Porque en ese Dios de la Biblia es en el que debemos de creer. La salvación es de Dios. Nos la ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero al tenerla, eso implica que toda nuestra vida tenemos que hacer la voluntad de Dios. En cualquier lugar donde estemos, con cualquier persona con la que estemos, siempre hay que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es algo bueno. No es como parcial, ¿verdad? O no es como una tarea de trabajo. El trabajo por eso se llama, ¿verdad? Porque es trabajoso. El hacer la voluntad de Dios es algo magnífico y es algo que nos llena también a nosotros de mucha esperanza, de mucha confianza en que ese Dios en el que creo, en el que creemos, en el que tenemos fe, en el que tenemos esperanza, siempre está con uno. En las buenas y en las malas está Dios con nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos invitas a hacer tu voluntad, porque sabemos con claridad de que tu voluntad es algo bueno, es algo magnífico, es algo edificante, es algo que nos fortalece, nos ayuda a crecer en nuestra espiritualidad, a crecer en sabiduría, pero también a crecer en testimonio. Bendícenos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos para que tu reino sea una realidad en este país. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.